Ok, chicos, bueno, se acabó la sesión. Ahorita sin querer no me di cuenta que se estaba acabando la sesión. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna sugerencia que tengan para las evaluaciones? ¿Jos, tienes alguna sugerencia? No, es que vi que levantaste la manita. Ok. Ok, chicos, ¿cómo quedaría entonces el porcentaje final? Ustedes échense suelto la soga al cuello porque pues van a hacer lo que resulte o cómo vayan a ser evaluados a través de estas 9 semanas. ¿Cuál creen que sería el porcentaje que ustedes tengan en tareas o en participaciones? Ponemos el 30% perdón, el 20% en tareas y el 30% en participaciones, o al revés. Al revés mejor. 30 tareas y 20 participaciones. Sí, mejor. Correcto. Entonces quedaría 50 examen, 30 tarea y 20 participación. ¿Sale? Quedaría de esa manera. Entonces, chicos, pues prácticamente nuestro tema va a ser el tema 1, va a ser el inicio o el desarrollo de lo que viene siendo el modelo de ortodoncia actual. Vamos a hablar un poquito de cómo es ese proceso, cómo es que se llevó a cabo la transición de la ortodoncia y de dónde es que surge la idea del perfil del perfil de sonrisa. ¿Sale? Bueno, primero que nada, cuando hablamos de la ortodoncia funcional o ortopedia miofuncional, vamos a hablar de dos cosas importantes. Una va a basarse en la alineación o en el arreglamiento, perfilamiento y estética de lo que viene siendo la sonrisa, solamente de los dientes. Mientras que el otro corrige las posturas, alteraciones, maloclusiones y deformidades que tienen en el maxilar y la mandíbula. Adelante, Carlita. Doc, disculpe, ¿puede ir un poquito más lento? Es que va muy rápido. De hecho, no se lo estoy dictando, chicos, nada más ahorita estamos comentando, prácticamente. Sí, pero es que voy anotando como lo más importante, pero va muy rápido. Ah, ok, claro. Bueno, entonces, como les estaba comentando, chicos, la ortopedia y la ortodoncia son dos ramas diferentes. Una corrige la postura, lo que viene siendo las alteraciones en huesos, mandíbula, músculos, maloclusiones, deformidades, atrofias, mientras que la otra corrige o se encarga principalmente del entorno estético y funcional, pero enfocados específicamente en la función masticatoria de los dientes. ¿Sale? Ok, ahora sí, vamos a retomar un poquito. ¿Puedo borrar esta parte para que empecemos a trabajar con unos esquemas? ¿Sale? Bueno, primero que nada, chicos, ya sabemos que cuando nosotros mordemos tenemos unas clasificaciones según Angle y tenemos un cierto rango de movimiento. Antes que nada, quiero que ustedes me digan o que me comenten eh, cuáles son los rangos de movimiento que genera un diente y por qué. ¿A qué se le llama rango de movimiento? ¿Y cuáles son estos? ¿Cómo es que lleva a cabo la función un diente para poder cortar, triturar, moler o pulverizar un alimento?
qué zonas anatómicas del diente se lleva la zona de corte? ¿Me dicen por favor si está reproduciéndose con ustedes? Ya, acaba de aparecer, Doc. Ok, correcto. Bueno, aquí tenemos un simulador de lo que viene siendo una oclusión solamente basándonos en la parte bucal de lo que es el hueso maxilar superior y el hueso mandibular. ¿Sale? Las respuestas que acabamos de hacer, algunas preguntas, vienen relacionados a los movimientos de apertura o cierre. ¿Sale? Aquí tenemos cómo se debe de observar el perfil o la línea oclusal completamente centrada o apatológica. ¿Sale? Vamos a hablar un poquito de cómo es este tipo de procedimientos, cómo es este tipo de mecanismos y cómo es que llevan a cabo la oclusión o la forma de cierre. ¿Vale? Primero que nada vamos a hablar de las funciones de cada uno de los dientes y cómo es que estos llevan a cabo la misma. Ok, anteriores. Es un borde plano, es un borde aserrado que se encuentra aquí, también llamado borde incisal. Cuando son jóvenes, los dientes tienen un desarrollo en esta zona de tres cúspides muy grandes que sirven para poder desgarrar más fácilmente los alimentos y que con el paso de los años estas cúspides se van limando hasta dejar un borde completamente liso o la ausencia de las cúspides llamadas mamelones. ¿Cómo es que lleva a cabo el bloque de mordida unincisal? A ver, Liz, cuéntame, ¿cómo te imaginas que lleva a cabo el movimiento de mordida o de corte un diente incisal? Con movimientos de arriba hacia abajo y también pueden ser como transversales. Ok, hace movimiento de cuña arriba y abajo, es un movimiento de tijera y de lado a lado para tracción o rotación o desgarre. Ok, ahora, el incisal, los centrales, tienen una función. ¿Por qué creen que sean más grandes que los laterales? A ver, Hugo, cuéntame, ¿por qué crees que sea más grande un central que un lateral? No tengo idea, Doc. Pero su función es cortar, ¿no? Su función, la primera parte de la función de los centrales es la prensión de corte a través de un bloque o movimiento de tijera. Los dos incisivos centrales, lo que es el superior y el inferior, chocan y el inferior se desliza justamente en la zona o en la parte palatina, precisamente en estas fosas. ¿Sale? Cuando nosotros hacemos el corte en estas fosas, a la hora de prensar el alimento y deslizar el bloque inferior hacia arriba, el alimento choca principalmente en esta zona y a la hora de hacer presión contra los mamelones del central inferior, este empieza a trasladar y a cortar en gajo el alimento. ¿Sale? Ahora, vámonos con un central. Este es un central y ahora vámonos a ver la anatomía de un lateral. Para empezar, es más pequeño. ¿Por qué creen que sea más pequeño? ¿O cuál creen que sea la importancia de que sea más pequeño? A ver, Mireya, cuéntame, ¿por qué crees que sea o debe de ser más pequeño? ¿Puedes repetir la pregunta, Doc? Que no la entendí. Claro que sí. ¿Por qué crees que el incisivo lateral debe ser más pequeño o es más pequeño que el central?
No tengo idea. Pues supongo que porque los centrales son los que se llevan la mayor función y ya solo los laterales son como para ayudar un poco más, no sé. Tienes parte de la razón. El central carga más presión, ¿sale? Ejercemos mucho más fuerza en el central que en el lateral. El lateral tiene su anatomía un poquito más pequeña debido a que los movimientos que realiza son de sierra. El borde del lateral es mucho más pequeño, más angulado y más fino, lo cual sirve específicamente como si fuera un cuchillo. A la hora de hacer presión contra los alimentos, corta en forma limpia el mismo, generando, primero el central es un gajo y este es como si fuera un cuchillo de sierra. A la hora de que corta, es un corte totalmente transverso, ¿sale? Ahora bien, esto solamente se surge por una función específica. Observen cómo se ve el costado, bueno, lo que viene siendo el borde de incisal de un lateral. Vean cómo se ve la forma, cómo se proyecta. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Vean esta parte de aquí. ¿Se ve? Esta parte que estamos trazando en línea verde es mucho más angulada, tiene más filo. Y esto ayuda a que desgarremos o que cortemos aún mejor los alimentos. Fácil, ustedes pueden tocar el borde de sus dientes, el borde incisal de sus dientes inferiores con la lengua. Va a sentirse los dos centrales como si fueran un poco más filosos, y los laterales se sienten por lo general como si fueran aún los mamelones, incluso aunque ya tengamos un cierto desgaste, se sienten un poco más los mamelones. Ahora, compárenlo con la sensación de los superiores. Los centrales se sienten mucho más gruesos en el borde incisal debido a que estos van a ayudar a, primero que nada, que es un borde de donde se apoya, y en segundo lugar, este borde, al ser más grueso, genera presión, una presión negativa en contra de los alimentos. A comparación de los laterales superiores, estos se sienten mucho más pequeños y como si fueran aserrados, tanto en la parte palatina como en la parte incisal. ¿Sale? Bueno, regresamos entonces para acá para que vayamos viendo. Ok, la función de los caninos. ¿Cuál es esta función? La de desgarrar, ¿no? Prensa y desgarra. ¿Sale? Principalmente cuando, de acuerdo a la evolución, los caninos humanos han sido modificados más de 10 veces, pasando desde ser colmillos parecidos a los de los primates como los babuinos o los orangutanes, a ser un poco más achatados, parecidos a los simios más pequeños. Bueno, ahora, nosotros, ¿por qué tenemos esta anomalía o esta morfología en nuestros colmillos? Los caninos son específicamente para prensar y desgarrar objetos o alimentos extensos en tamaño. Principalmente no es para consumo de carne. Nuestros dientes actualmente ya no están diseñados para el consumo de carne o, mejor dicho, de carne dura. Actualmente la ingeniería genética, las modificaciones en la alimentación, el tipo de vida, alimentación de los ganados, etcétera, ha hecho que las carnes sean muy blandas, lo cual ha modificado a bien nuestros caninos, haciéndolos cada vez más achatados, sin filo y que tengan un borde grueso donde generar prensión de los alimentos, evitando que estos se deslicen o se vayan hacia unas zonas donde todavía no podemos ingerir el bocado, precisamente en las zonas molares o en las zonas medias de la cavidad bucal. ¿Sale? Nuestros caninos sirven principalmente para machacar o para prensar algunas raíces de vainas o algunos tipos de caña. ¿Sale? Recuerden que el ser humano ha evolucionado de ser cazador nativo o ser un cazador nato, siendo presa, después cazador, después ser recolector, y desde ser recolector volvió a utilizar el alimento de la carne, pero ya cocinada. Esas modificaciones que sufrió nuestros dientes en la evolución ha hecho que nuestros dientes modifiquen también su forma, su estructura y sobre todo su función.
los colmillos como lo que eran los de animales como los lobos, los perros, los gatos, los tigres, los animales de presa, tienen colmillos alargados en forma cónica y con un borde plano o achatado. ¿Para qué? Para que puedan hacer una perforación de la carne cruda y al momento de jalar el cuello con todo lo que es el proceso maxilar o mandibular, desgarrar los bloques enteros de carne. En el caso del humano ya no tenemos la necesidad de comer carne cruda, ya no tenemos la necesidad de comer a desgarrar alimento. Nuestros alimentos, e incluso nuestros antepasados, modificaron esas estructuras para poder desarrollar el consumo de algunos vegetales, tales como la papa, los tubérculos como el camote, el rábano, algunas plantas como los bejucos, las cebollas, los garbanzos y los ajos. ¿Sale? Ahora, si se dan cuenta, nuestros caninos, en esta parte, en la parte palatina, justamente arriba de lo que viene siendo el cíngulo, tenemos tres fosas muy grandes y muy bien marcadas. Tenemos esta aquí, tenemos esta, y tenemos esta. ¿Sale? Estas tres fosas nos van a dar una guía de movimiento. De dónde se va a mover nuestro canino y por qué es esta forma. Estamos hablando de los caninos superiores. Esta forma es para el movimiento de sierra que realizan los dientes anteriores, principalmente aquellos que son los laterales. Acuérdense que el central es un corte en forma de tijera por prensión y corta en gajo. El lateral es más filoso y es como si fuera un hacha o un cuchillo y desgarra o corta más finamente y el bocado hace un movimiento de sierra, es decir, hace esto. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, Doc, ninguna. Ok. Bueno, vámonos entonces con la anatomía de lo que viene siendo los dientes inferiores. ¿Sale? Viendo el central, como lo dije hace un ratito, el central en el borde incisal, tanto el superior como el inferior, se ven mucho más gruesos. Se pueden apreciar que estas zonas son para poder agarrar bloques de comida, llevarlas hacia atrás y hacer por presión negativa un corte en forma de gajo. Si ustedes agarran una manzana o un pedacito de manzana, lo colocan solamente justa entre los dos centrales, entre lo que son los superiores y los inferiores, y hacen el movimiento de prensión, la manzana puede generar tensión, es decir, que estamos generando un movimiento como de prensa hidráulica, generando una presión arriba y abajo y contrayendo el alimento justamente en el medio. Si el alimento llega a rotarse un poquito por esa presión, se desliza hacia atrás, hacia la zona palatina del superior, y el borde incisal, que es un poquito más aserrado en el inferior, termina la presión negativa hasta cortar en gajo el alimento. Bueno, veamos esta parte de aquí. Voy a ponerla de esta manera para que ustedes puedan apreciarlo un poquito más. La zona palatina en el inferior parece y tiene la función de una pala. A comparación del superior, este no tiene un borde de donde hacer presión negativa. Al contrario, el alimento se encuentra situado en esta parte y va a desplazarse hacia acá, generando una tracción o una traslación hacia el borde de corte en la parte superior. En esta parte que tenemos el pequeño punto, es donde va a ser el corte al chocar con la parte del palatina del superior. ¿Sale? Si nos acercamos más, podemos ver que las canaletas por las fosas están mucho menos desarrolladas. Se pueden apreciar más tenues e incluso se siente liso. Ustedes pueden sentir el diente inferior, cualquiera de sus dientes inferiores, y se siente liso. El cíngulo es muy poco notorio, a comparación de los dientes superiores, donde el cíngulo sirve como un tapón o un punto de contacto.
¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Ok, vámonos con el lateral. Ok, primero que nada, el lateral igual es más pequeño, lo cual beneficia porque el lateral inferior, este nos sirve como un cuchillo aserrado. Va a ser destinado a los movimientos de traslación. ¿Sale? Nuestra masticación no solamente es la prensa, sino que también hace esto. Al hacer ese movimiento de traslación y péndulo, vamos a ver que esta parte del borde, aquí se puede ver cómo realmente está afilado. Tiene esos dientes aserrados por parte de los mamelones y aunque estemos en edad, se van a ver notorios. ¿Sale? Hay dos formas en las cuales estos mamelones o este borde quede completamente obsoleto. La primera, un trismus o una alteración por parte de la apertura y cierre. Y la segunda, y es principalmente localizada en mujeres en edad joven o en edad fértil, y es aquella ocasionada por el bruxismo patológico después de cargas de estrés. Ok, ahora bien, ¿por qué una mujer carga más estrés que un hombre? ¿O por qué aparece más el bruxismo en una mujer que en un hombre? A ver, Giovanni, cuéntame, ¿por qué aparece más el bruxismo en una mujer? Ya no recuerdo por qué. Sí, me acuerdo que una vez se había tocado el tema en alguna clase, no recuerdo en cuál, pero no recuerdo por qué sea. Ok, bueno, no pasa nada, ahorita vamos a recordarlo, ¿sale? Lau, ¿te acuerdas de por qué en una mujer generamos más estrés a través de la descarga en boca? No muy bien, pero recuerdo que en una clase habían dicho que tenemos más alteración de hormonas, algo así. En parte es una carga hormonal. Recuerden que la mujer vive sometida a mayor cambios hormonales porque, por ejemplo, el estrógeno, aunque se libera constantemente, en ciertas partes o en ciertos días del mes, esta cantidad de estrógeno va a ser mucho más abundante y empieza la preparación de la matriz para lo que viene siendo el ciclo menstrual o el embarazo. ¿Sale? Esa es una parte que vamos a estar afectándonos directamente sobre la estructura dental. Hans, cuéntame, ¿te acuerdas de algún otro factor que puede ser el desarrollador, el desencadenador de lo que viene siendo el problema de estrés o de liberación de estrés en una mujer por parte del bruxismo? No, Doc, no me acuerdo. Ok, no pasa nada. Este, Armando, ¿te acuerdas de algún otro factor que podía desencadenar el estrés en una mujer por parte del bruxismo? No, hombre, Doc, la verdad ni recuerdo. Ok. Rose, ¿te acuerdas de alguna? No, Doc. Ok, Tere, ¿te acuerdas de alguna función o alguna otra alteración que pueda desencadenar el estrés por parte del bruxismo en una mujer? Doc, ¿Sí? La no por, reabsorción ósea puede ser. ¿La qué, perdón? Reabsorción ósea. Bueno, el hueso femenino ciertamente es más delgado en cuestiones de calcio. Tiene un poquito menor volumen también del hueso masculino, pero no es un factor directamente que ocasione el problema del bruxismo o del estrés y después desencadenar el bruxismo. ¿Quién me estaba preguntando? Bueno, ¿quién había preguntado que ya también se interrumpió? Creo que era Carla, ¿verdad? sí, Doc, yo. Sí. Bueno, por lo que tengo entendido, las mujeres son como más propensas a tener estrés y a tener menos control sobre las emociones. Se estresan más fácilmente con cualquier cosa. Entonces, como el músculo es más laxo, como más
fácil de moverse, se hace por eso el bruxismo, por lo que tengo entendido. Correcto. De hecho, se le va a llamar a este tipo de trastornos o progresivamente de daños que se van a ocasionar para parte del estrés, va a ser un factor psicosomático. ¿Sale? El factor psicosomático influye en dos cosas. Uno, la psicología de la persona, cómo es que acepta la realidad en la que está desarrollando su problema o está viviendo su realidad. Y la segunda parte es la alteración de la percepción que está generando a su alrededor. Una mujer tiene mayor control de lo que viene siendo el lado emocional. Puede ser un poquito más susceptiva a la carga emocional. Otra cosa muy importante que ha pasado y que no solamente lo dicen los especialistas en ortodoncia, sino que también muchos psicólogos. Una mujer es más susceptible al estrés debido a que una mujer está pensando varias cosas a la vez. Por ejemplo, está en caso de ser una señora ya casada o de familia, está pensando en la familia, está pensando en el trabajo, está pensando en que debe de hacer esto, que debe de ayudar a sus hijos, que debe de sacar adelante la casa, etc. Mientras que en una mujer más joven, por ejemplo, que todavía no esté casada o que no tenga familia, también está pensando que, que ponerse, que si se va a ver bien, que si le está funcionando tal vez algún maquillaje, que ya se quiere pintar las uñas, que quiere entregar un trabajo a tiempo, que tiene que entregar alguna tarea, etcétera. ¿Sale? Ahora, comparando la psique del hombre, el hombre es mucho más fácil de distraer. El hombre con cualquier cosa se va a distraer. Eh, si tiene estrés o siente que ya se le viene el mundo encima, lo más fácil que puede hacer es pensar en otra cosa, olvidarse de eso y se baja la carga de estrés. A comparación de la mujer que es mucho más consciente de que debe de tener cierto control en sus ámbitos diarios, el hombre es mucho más descuidado tanto en su persona, en su psique y en su manera de interpretar el estrés. Al menos, por ejemplo, en los hombres, descargamos mayormente el estrés a través de distracciones como lo que es la fuerza muscular, a través de alguna tensión por parte de las testosteronas y también por parte de distractores como lo que son el ámbitos cotidianos o rutinas cotidianas a base de ejercicios, a base de sudar, a base de distraernos comiendo. Son procesos psicológicos que la mayoría de las personas aún tenemos y están ligados todavía muy llenamente con nuestro lado o nuestro instinto de supervivencia y de manada, que viene siendo parte de nuestros instintos animales. ¿Sale? Incluso Sigmund Freud mencionó que las mujeres podían padecer un problema que en ese tiempo se le llamaba euforia, me parece que era ese nombre. Y esto era la concentración de un número o una gran cantidad de estrés y que debía ser atendida por un profesional, no psiquiátrico, sino un profesional médico que le pudiera ayudar a mitigar el estrés. Había técnicas muy interesantes para poder hacerlo en ese tiempo. Estamos hablando que todavía era el inicio del siglo XVIII-XIX. Y pues la medicina aún estaba hasta cierto punto en una etapa muy primitiva. ¿Sale? Bueno, eso es con relación a las cargas de estrés. Como dijimos, estos bordes aserrados que tenemos aquí, se puede ver un poquito mejor, se van a notar más desgastados en aquellas personas que tienen dificultad de apertura o cierre o personas que tengan bruxismo. ¿Sale? Ok, ahora, suponiendo que ya tenemos un caso mañana, que les llega un paciente, que ya lo revisaron, no tiene tanto sarro, que tiene una gingivitis muy leve, que tiene una que otra caries muy leve, pero lo que más les llama la atención es una mujer en edad joven, entre los 25 y 35 años, y tiene un desgaste muy marcado en los dientes anteriores. ¿Cuál creen que sea la causa? A ver, Maritza, ¿cuál crees que sea la causa de ese tipo de alteración o de bruxismo? ¿Cómo la causa, Doc?
A ver, estamos hablando que si llega un paciente contigo, ya la revisaste, tiene un poco sarro, gingivitis, tiene una o dos caries y un desgaste muy grande en la parte anterior, un bruxismo muy fuerte. ¿Qué crees que haya pasado o por qué crees que esté generándose eso? Pues como dice, puede tener mucho estrés o también puede ser muy nerviosa O- o pues incluso puede morder cosas, ¿sí? Las uñas o así. ¿Correcto? Ese es uno de los traumas que vamos a hablar. Ese, precisamente el que acaba de mencionar su compañera, que es el uso o morderse las uñas o morder algunos objetos, que también la mayoría de personas luego descargamos el estrés mordiendo los lapiceros, mordiéndose los dedos, las cutículas, me llevando cosas a la boca, estando mucho tiempo con una goma de mascar, etcétera. Van a ser factores traumáticos constantes que van a generar una alteración. Y eso, principalmente el que es el de succión digital y morderse los dedos, se pueden corregir gracias a un aparato de ortopedia. Ok, ahora les pregunto, ¿qué es ortopedia? Pues usted había mencionado que era modificar alteraciones en huesos y no me acuerdo en qué más. No solamente modificarlas, corregirlas, ¿sale? Desde la postura hasta lo que viene siendo la psique, ¿sale? Cuando hablamos de ortopedia miofuncional, vamos a hablar de la función articular y la función muscular. Cuando hablamos de la ortopedia pura, solamente vamos a modificar la articulación o el proceso de un hueso que esté haciendo un movimiento en bisagra, ¿sale? Ahora sí, ¿creen que esa paciente que acabo de mencionar en un caso hipotético pueda ser candidata para alguno de los aparatos de ortopedia o de ortodoncia? A ver, Javi, ¿crees que sea candidata la paciente que hipotéticamente describimos hace un ratito? Pues No, posiblemente, pero específicamente no sé qué se le podría como aplicar en ese caso. Ok, correcto. Bueno, hace un ratito creo que escuché una palabra, una personita que dijo que no, ¿y quién era? ¿Me podría repetir, por favor? Bueno, ¿quién más estaba participando? Porque de ahí ya no chequé, estaba viendo aquí la cámara de su compañero, entonces no me dio tiempo de checar, como también estoy viendo lo del proyector de acá. Bueno, ya dijo su compañero que posiblemente sí, una de sus compañeritas dijo que posiblemente no. ¿Cuál creen que sea el resultado de ambas? ¿O cuál creen que sea la más efectiva? ¿Sí o no? Ya hace un ratito les hablé un poquito de lo que es la definición de ortodoncia y ortopedia. Una se basa estrictamente en la función y en la estética dental, y la otra en la función y reparación de lo que viene siendo un trauma o una alteración en un hueso, ¿sale? Estamos hablando que esta pacientita hipotética tiene un bruxismo, tiene un poco de sarro, tiene un poco de gingivitis y tiene unas caries, ¿sale? ¿Creen que sea apta para algún aparato o qué tratamiento haríamos previo? ¿O qué tendríamos que hacer para poder diagnosticar ese tipo de alteración? Doc, yo no escuché todo el diagnóstico completo de la paciente. Solamente me acuerdo que dijo que tenía gingivitis leve y creo que también Sarru dijo que tenía, pero de ahí no lo escuché muy bien. Es que está un poco lento mi internet. Ok, mira, voy a repetirlo. Hipotéticamente llega contigo una paciente, es aproximadamente entre el 25 y 35 años, una paciente joven, eh, tiene un poco de bruxismo en la parte anterior, tiene sarro, tiene ligera gingivitis, tiene una que otra caries, algo leve, ¿sale? ¿Sería apta para algún tratamiento de ortodoncia o de ortopedia? Doc,
Cuando se refiere a ortopedia, estamos hablando de ortopedia maxilar, ¿no? Así es. Entonces, esos tratamientos, bueno, por lo que me habían dado el semestre pasado, esos tratamientos nada más son para pediátricos, ¿no? No totalmente. ¿No? Hay También se algunos, puede para... hay algunos tratamientos que son ortopédicos, específicamente para personas adultas, y hay algunos otros que son, por ejemplo, los expansores, los retenedores de espacio, los zapatillas distales, entre otros, que son específicamente para odontopediatría para ayudar a que el desarrollo maxilar o mandibular se logre. Ah, pero también hay algunos otros que, por ejemplo, tenemos, en este caso de la pacientita con bruxismo, podemos generar un aparato ortopédico que ayude a proteger y a restablecer la función anatómica armónica de nuestra función masticatoria. ¿Sale? Entonces aquí, Doc, ¿sí? ya, Sí. entonces en este caso, Creo que se trabó un poquito. Ok, en este caso hipotético que estábamos mencionando, antes de que podamos decidir qué tipo de tratamiento necesitamos, antes de que podamos valorar a más o cuánto tiempo vamos a tardar en este tipo de trabajo, vamos a tener que centrarnos primero que nada en ver cuál es la causa. Nosotros tenemos que tener un ojo clínico muy especializado para ver, ok, esto es patológico, esto es psicológico, esto es meramente oclusal, esto solamente es por una alteración de dieta, esto es porque la paciente tiene ansiedad, esto es porque tiene un trauma, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que discernir primero todas las posibles causas que esté generando esas alteraciones, buscar la causa principal de todas ellas, porque la mayoría de estas vienen con un tronco común. A veces una caries o una restauración mal ajustada, llámese una prótesis, llámese una restauración por resina, por lo que tú quieras, en algunas ocasiones van a tener esa alteración y en algunas otras ocasiones vamos a tener la presencia de factores comunes que van a ayudar a enlazar a todos, a todo lo que viene siendo los entornos bucales y generando un problema común. Quitando ese problema común, lo demás se puede arreglar casi, casi solo. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos que indagar todas las posibilidades que tengamos. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, tomando la serie de radiografías, podemos tomar los modelos, hacer el montamiento de los modelos sobre los articuladores, ver el tipo de mordida que tiene la paciente o paciente, ver si tiene algún trauma, si tiene alguna alteración por parte del estrés, o que consume algún alimento sumamente duro o fibroso, o que tiene algún tipo de mecanismo de defensa o de autolesión infligida por cambios drásticos en el entorno psicológico, entre otras cosas. ¿Sale? Aquí es donde empieza lo interesante de esta materia. Vamos a jugarle al detective, vamos a jugar un poco vamos a jugar un poquito al azar porque los diagnósticos para ortodoncia no solamente son basados solamente en el caso clínico de aparentar solamente con la radiografía y ya, ¿no? En este caso, vamos a tener que tomar en cuenta muchos factores, múltiples puntos de interés común, lo que viene siendo principalmente los traumas, las alteraciones de ATM, lo que son las caries, el problema gingival, periodontal, y, entre otras causas, la misma posición o sobreposición de los dientes, ¿sale? Aquí va a empezar a jugar algo interesante, ¿sale? Y antes que nada, pues, como les dije, este fue el tema de introducción, solamente fue hablar un poquito de lo que fueron las características de ortodoncia y ortopedia. Vamos a ir indagando y desempolvando algunos archivos poco a poco, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto vamos a responderla. Los libros, tenemos dos medios de trabajo con los libros. Uno es a través de la plataforma IES, que ya está en la biblioteca digital habilitada. Y la segunda es que les comparta el libro a través del enlace. Pueden descargárselos ustedes. El libro van a ser pesados, a veces tardan un poquito en descargarse. Van a trabajar con 5 libros diferentes.
vamos a ir trabajando con pedacitos de esos libros y